Bé, doncs bon dia a totes. A veure, doncs, no, sense masses introduccions, comencem amb el seminari. La primera sessió, avui al matí, intervindrà en primer lloc l'Andrés Piqueras, que és professor de Sociologia de la Universitat Jaume I i és membre de l'Observatori Internacional de la Crisi, i a continuació la Montserrat Galceran, que és catedràtica de Filosofia de la Complutense de Madrid i actualment regidora de l'Ajuntament de Madrid. Bé, al llarg del dia una mica les sessions que farem consistirà una mica, es farà una exposició inicial per part dels ponents de la taula i després, si us sembla, fem les dues intervencions seguides i després, amb el temps que ens sobri, fem una mica de debat, qualsevol qüestió, pregunta, etc. Doncs, com que ja anem una mica tard, dono la paraula en primer lloc a l'Andrés Piqueras. Farem el seminari en castellà, perquè hi ha gent d'altres llocs, hi ha gent de Llatinoamèrica, hi ha gent d'altres llocs de l'Estat. Llavors, us deixo amb l'Andrés Piqueras. Buen día, buenos días. Agradezco la invitación para estar aquí con vosotros, especialmente Albert. Me tendréis que disculpar ahora cuando me traigan un poquillo el agua porque tengo un poco la garganta tocada en este día de lluvia. A ver, digamos que estoy aquí un poco fuera de juego para lo que son las jornadas que están sobre derecho constitucional y constitucionalismo democrático, y a mí mi amigo Albert me ha encargado que os hable un poco de una introducción, un marco de referencia en el momento en el que estamos en estos momentos, en qué fase del capitalismo estamos en estos momentos y qué es lo que tenemos por delante. Entonces esto es complicado para hablar en breve tiempo, pero y sobre todo para gente que supongo que no estáis muy familiarizados con algunas claves de la ciencia económica y social en general. Pero voy a ver si por lo menos puedo marcar algunas claves que puedan hacernos entender dónde estamos. En la medida de lo posible me apoyaré ahí también en el PowerPoint. El capital es como la Santísima Trinidad, tiene tres formas fundamentales, que es el capital monetario o capital dinero, el capital productivo y el capital mercancía. El capitalismo surgió a través del desarrollo del capital mercancía, juntamente con el capital dinero o monetario, hasta que se pudo transformar ya en un capital productivo a gran escala. Hoy estamos viviendo una fase de involución del capitalismo en el que el capital productivo va cediendo cada vez más terreno al capital dinero o mercancía. Al capital dinerario o monetario. El capital mercancía está haciendo lo mismo. Esto quiere decir que estamos en una fase de desacumulación histórica. Algunos hablan, cuando hablemos de los comunes, y nos comentará también de una nueva acumulación originaria del capital. En realidad no se trata de eso, se trata de una desacumulación terminal del capital. ¿Por qué está pasando esto? Os explico muy brevemente. Por un éxito del capital productivo junto al capital monetario. ¿Qué quiere decir un éxito? Quiere decir que llegó a tal nivel de crecimiento exponencial. En un mundo finito, cuando se crece exponencialmente, imaginaos esta habitación, es el globo terráqueo. Y aquí tenemos un globito que yo comienzo a inflar en los orígenes del capitalismo allá por los siglos XVI, XVII. Y este globito se va inflando. Y poco a poco, a partir de la revolución industrial, finales del 18, principios del 19, adquiere una dimensión cada vez más grande. La segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial le llevan prácticamente a las paredes. En la revolución científico-técnica en la que estamos en la actualidad, ese globo ha tocado las paredes del planeta. El crecimiento exponencial
es ya imposible de seguir manteniendo. Pero esto no es tanto un límite externo como muchas veces se nos plantea, en el sentido de un límite ecológico en sí mismo. Es un límite a la propia reproducción de capital, que se compadece, que se compagina con el límite que sí que es señalado normalmente como límite interno por el conjunto de científicos sociales que estudian el asunto de la crisis del capital. Y ese límite interno está marcado por la sobreacumulación de capital. Quiere decir que cada vez, por cada unidad de producción, se utiliza menos trabajo humano y más maquinaria. Eso quiere decir que cada vez utilizamos menos trabajo vivo, menos trabajo generador de valor nuevo, porque la maquinaria ya no puede generar valor nuevo. La maquinaria es un trabajo muerto que otros hicieron para trabajar. Las máquinas no trabajan, las máquinas funcionan. Entonces otros seres humanos hicieron esas máquinas para que funcionaran. Se están depositando en cada realización de trabajo que hacen una parte del trabajo humano que ya las hizo. Entonces no están generando valor nuevo, es un valor pasado. Están realizando un valor pasado. Entonces, este sistema se basa fundamentalmente en la generación de valor, pero no tanto para él le interesa el valor en sí mismo, sino que le interesa el plusvalor, el tiempo de trabajo socialmente necesario que se desempeña en cada producción y que no es pagado a los productores directos. Claro, si a nosotros nos pagaran todo el trabajo que realizamos en cada producto, en cada mercancía, quien contrata, quien paga nuestra fuerza de trabajo, quien nos compra como fuerza de trabajo, no ganaría nada. Siempre nos tienen que pagar menos de lo que realizamos, del trabajo que realizamos. Ese es el valor convertido en plusvalor. Entonces, curiosamente, de las máquinas tampoco se puede extraer ese plusvalor, porque ya se les trajo de aquellos que las hicieron, a aquellos que las hicieron. Entonces, esto va generando un continuo mecanismo de pérdida de valor. Fijaos, cuanto más desarrolladas están las fuerzas productivas, cuanto más tecnología aplicamos a los procesos productivos, más productos, más mercancías podemos hacer en menos tiempo. Eso quiere decir que si el valor en esta sociedad está medido, esta es una sociedad capitalista que se basa en el valor. Esto no es una cuestión que digas ¿y por qué? ¿Y por qué? No estamos hablando de si es más lógico o menos lógico, no, es como está marcada la sociedad capitalista, las claves de acumulación de capital. ¿Por qué tienen menos valor? Pues porque tienen menos tiempo socialmente necesario de producción. No menos tiempo físico de producción. En hacer un sombrero se puede tardar 10 horas o un día, pero por un trabajador individual, con maquinaria o sin maquinaria. Pero no se trata del tiempo físico que ha tardado en hacerse, sino el que es socialmente necesario en sentido de cuál es la media en función del desarrollo tecnológico que hay en cada momento. El valor está resumiendo una relación abstracta de tiempo, porque es un tiempo que no se mide físicamente, sino que se mide abstractamente en función del desarrollo tecnológico que hay en cada momento. Entonces, unos capitalistas pueden producir cosas con más o menos valor en función si las producen con más o menos tiempo, pero el tiempo medio, el tiempo abstracto, es el mismo para toda la sociedad. Y ese tiempo abstracto es el que mide el valor de las cosas. Si el desarrollo tecnológico va aumentando aceleradamente, el valor va disminuyendo aceleradamente. Entonces, al capital le queda la posibilidad de continuar paliando o intentando paliar esa pérdida de valor a través de extraer más plusvalor a aquellos que continúan trabajando y que no han sido desplazados por las máquinas. En eso estamos hoy, como estamos rodeados de altísima tecnología, de una gran maquinaria de todo tipo, incluso la fase de automatización, robotización en la que estamos, y sin embargo la gente que queda enganchada al mercado laboral tiene que trabajar cada día más horas. Ya lo de las 8 horas quedó atrás. La mayoría de la población trabajadora que hoy trabaja, que tiene un contrato laboral a tiempo completo, trabaja más de 8 horas. ¿Eso qué significa? No que se necesite porque las máquinas no pueden hacerlo, no, se necesita para extraer el plusvalor que intente compensar la pérdida de valor que están generando la maquinización. Con eso
tenemos una solución a la que históricamente se ha recurrido cada vez que llegamos a las crisis de sobreacumulación, de sobreunidades de producción tecnológicas en cada unidad de producción. Pero el problema, bueno, también la salida clásica, universal, hasta ahora no era muy preocupante cuando llegábamos a estos ciclos de sobreacumulación, por una sencilla razón, porque tú decías, bueno, la productividad me permite compensar la pérdida de valor. ¿Por qué? Porque si, vale, ahora tú el sombrero que antes se hacía en 2 días, ahora se hace en 2 horas, pues en vez de tener dos días de valor, ahora tiene 2 horas de valor. Pero con la nueva tecnología yo puedo hacer 200 sombreros en un día, con lo cual puedo hacer muchos sombreros con muy poquito valor, pero me compensa todo el valor que había perdido antes. Y entonces eso me hace expandir el mercado, desbanco a mis competidores porque no pueden sacar sombreros a 2 horas de valor con ese precio, desbanco a mis competidores, voy achicando el mercado, que es lo que ha sido el proceso de oligopolización del capital siempre, y además hago un nuevo ciclo de crecimiento y puedo seguir dando empleo. ¿Ves? Y entonces es lo que nos decían siempre, ¿ves? Como la maquinaria te desplaza de unos sitios pero te abre nichos por otros y demás. Pues no, eso también se acaba. ¿Por qué? Porque la revolución científico-técnica en la que estamos en la actualidad, que algunos la llaman la cuarta revolución industrial, aunque a mí me gusta más seguir la terminología que tenía Richter, aquel economista checoslovaco que hablaba de estas cosas ya en los años 50 del siglo XX, como esto no tenía muchas posibilidades de estirar el chicle mucho más. Claro, decirlo hoy es fácil, de los años 50 era un poquito más, tener un poquito más claridad de ideas. Pues en esa revolución científico-técnica incluimos microelectrónica, informática, biorrobótica, biogenética, nanotecnología, inteligencia artificial. Las máquinas pueden hacer prácticamente cualquier cosa que nosotros hagamos. Hace unas semanas los chinos han presentado una presentadora de televisión virtual. Ya puede salir y pensar y hablar y demás. O sea, podrán hacer prácticamente todo. Nos podrán desplazar cada vez de más campos, nos irán dejando poco a poco los campos más reducidos de la creatividad. De aquello que sea más creativo, que todavía, pues a lo mejor escribir poesía y estas cosas que antes no significaban gran cosa con respecto a la acumulación de capital, sino que significaban más parte del solaz y del recreo de las personas. Entonces ahí tenemos otro problema, porque una de las claves que tiene el capital ahora es que como en el mundo productivo ya no hay rentabilidad, es decir, por muchos sombreros que saque ahora el capital, porque ahora tiene capacidad no de hacer 200 sombreros en un día, sino de hacer 2.000 o 20.000 sombreros en un día. No puede paliar la pérdida de valor multiplicando las mercancías que produce. No puede paliar la pérdida de valor por más mercancías que produzca, porque el mercado no puede absorber esa cantidad de mercancías. Y sobre todo no las puede absorber cuando al mismo tiempo que hace eso está desplazando trabajo humano de los procesos productivos y empauperiza a la población y por lo tanto achica cada vez más el mercado. Una población que deja de estar asalariada cuando el salario es la principal fuente de ingresos de la población y el principal distribuidor de riqueza entre el capital y el trabajo. Imaginaos lo que significa eso en términos de pauperización también de la población. Entonces, ¿qué pasa? Ante eso el capital emprende varias salidas. Una es la huida parasitaria a través de la exacerbación del capital dinero. La exacerbación del capital dinero quiere decir que cuando... Bueno, no sé si... Esto péganle ahí a las 17, a pasar a la DS, para pasarnos algunas referencias antes. La 17, a ver si puedo salir a la 17, es que con eso se maneja bien. Sí, pero antes de sobre lo que estoy hablando, la caída de... Bueno, ¿en qué están? A la siguiente, 17... Bueno, mientras
Bueno, estos son algunos... Estos son algunos... Yo iré poniendo así algunos datos sobre cómo ha caído la tasa de beneficio industrial para que tengáis alguna referencia, si no solo de lo que yo estoy diciendo como palabras, ¿no? Mientras tanto, y con la ayuda de Albert, que puede ir poniendo algunas cosas y algunos gráficos que os aparecerán ahí sobre eso. Entonces, ¿cuál es la huida? Una de las subidas fundamentales ante esto que tiene el capital en la actualidad es la exacerbación, la sobredimensión del capital monetario como capital dinero. Cuando el valor empieza a disminuir y el plusvalor no puede compensar lo suficiente, comienza a caer la tasa de ganancia. Y los capitalistas no invierten en nada si no tienen una tasa de ganancia previa. Este sistema no está pensado para satisfacer necesidades humanas de aquellos que no pueden consumir, sino para crear necesidades, en todo caso, en aquellos que pueden consumir, ¿no? De crear nuevas necesidades. Pero cuando ese mercado se ha achicado y no hay posibilidades de absorber toda la inversión hecha, cuando el valor ya no compensa la inversión hecha, entonces se retrae la inversión. En estos momentos estamos en uno de los momentos en menor tasa de inversión de capital prácticamente en proporción al capital acumulado de toda la historia del capitalismo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay masas enteras flotantes de dinero listas para invertirse que no se invierten. ¿Y qué pasa cuando el dinero está ahí flotando, está en masa y no se invierte? Pues que entonces se deriva hacia la especulación. Dinero listo para entrar en el sistema financiero, no en forma de inversión productiva, porque el sistema financiero es necesario para la inversión productiva, obviamente, sino para la especulativa. A partir de un determinado momento, nosotros estamos arrastrando todavía la crisis de los años 70. Algunos se creyeron que la pasamos, ¿no? En los años 90 y tal, la pasamos arrastrándola en forma de burbujas una detrás de otra para intentar escapar de ella. Todo esto ha sido una huida de eso, de la crisis de sobreacumulación de entonces todavía no la hemos podido rebasar. Y entonces ahí llegamos a un momento en la que esas masas listas de capital, no sé si presento un poco las gráficos, por favor, esas masas listas de capital adquieren la forma de capital dinero y finalmente de dinero en sí mismo. Se llama capital dinero cuando está disponible precisamente para una inversión productiva y que se necesita siempre para esa inversión. Pero cuando se deja de realizarse productivamente y después transformándose en capital mercancía, comienza a adquirir su dimensión ficticia. Su dimensión ficticia quiere decir que se genera dinero fundamentalmente a través del dinero, de la nada, sin ningún sustento en la base productiva. Esas son algunas referencias de la caída de las ondas largas de la caída de la tasa de beneficio, como ha estado a lo largo del siglo XX. Y entonces tenemos cada vez más un crecimiento de capital dinero inactivo que está listo para entrar en la ingeniería financiera especulativa. Pero atención, entonces esa ingeniería necesita todo un proyecto estratégico para comenzar a desarrollarse. La ingeniería financiera no se monta de un día para otro y no sucede porque sí. Esto está planificado desde la desconexión del dólar con el oro en el año 1971, que Richard Nixon el 15 de agosto de aquel año decide romper con la vinculación del dólar con el oro, y después el resto de las monedas hacen lo mismo y unas monedas comienzan a referenciarse a otras. A partir de esos momentos también se rompen los acuerdos de Bretton Woods para enjaular a la bestia, es decir, mantener a las finanzas sin extralimitarse y manteniéndola su función exclusivamente productiva, de inversión productiva. Las finanzas, os recuerdo, habían destrozado buena fase de acumulación del capitalismo en la primera parte del siglo XX, hasta llegar al famosísimo crack bursátil del 29, y ese miedo que se le había cogido querían volverlas a encerrar. ¿Por qué se está haciendo en estos momentos ese desenjaulamiento de la bestia? En esos momentos, digo, en partir de los años 80 del siglo XX y demás, porque ya no había capital dinero listo para invertir en el mundo productivo. Entonces el capital productivo se ha dado unos años de oxígeno, de bombona de oxígeno, puesta aquí a costa de capital ficticio. No es el desmadre de las finanzas, no es una locura de cuatro que hayan dicho, uy, vamos a especular y vamos a ganar con las finanzas, y somos los capitalistas malos, que estamos destrozando a los capitalistas buenos, que son los productivos. No, es que en el mundo productivo el valor
se había atascado. Y por lo tanto, ellos asimismo se dan un balón de oxígeno a través de un dinero ficticio, porque ya el dinero real, capital dinero, no estaba disponible para la inversión. Y ese capital ficticio que se genera está listo para, además de especular, apropiarse del mundo productivo. No solamente va a refinanciar al mundo productivo con dinero creado de la nada, atención, estamos funcionando con dinero creado de la nada, sino que además se adueñará del mundo productivo. ¿Por qué? Porque todo un conjunto de mecanismos que se llama financiarización empresarial, que luego se arrastrarán finalmente a la sociedad, con una financiarización de la sociedad también, que es que de una manera o en otra, pues el único capital que tiene solvencia es el que decide qué empresas pueden ser rentables o no, a qué se tienen que dedicar unas empresas y otras para que en la bolsa coticen y qué medidas tienen que hacer para que en la bolsa sus acciones tengan algún valor. Y esas medidas son siempre descuartizarse en unos apartados, eliminar los que no son rentables, hacer las reformas estructurales que les piden las finanzas, eliminar en la parte del empleo que les estorba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mundo financiero se apropia del mundo productivo, le sujeta artificialmente con muletas, pero al mismo tiempo obviamente le parasita. Y eso al final se extiende a la sociedad porque el conjunto de deudas, el capital ficticio se genera fundamentalmente a través de dinero inventado. Ahora llevamos ya unos cuantos años que la Reserva Federal de Estados Unidos no se niega a declarar los dólares que emite al año, los millones de dólares que emite al año, es decir, papel que se inventa como la máquina de hacer churros, ¿no? Y contraviniendo todas las disposiciones internacionales. Después el Banco Central de Japón hizo lo mismo y después nos han encargado a los europeos hacer lo mismo. El Banco Central Europeo lleva ya 2 años y medio inventándose dinero, 30.000 millones de euros al mes, la maquinita de hacer churros. Y así nos hace parecer a todos que esto sigue funcionando, que esto no se ha caído. Claro, sí, es dinero ficticio. A mí que me da, uy, estos 50 euros me dejan pagar cosas, sí, vale, bien. Solamente $1 de cada 20 que circulan en el mundo, que es la moneda de cambio internacional, es real, tiene una base real en la economía productiva. Todo lo demás es inventado. ¿Cómo se multiplica el capital productivo? El capital ficticio. Pues eso sería más largo de explicar, ¿no? Pero fundamentalmente a través de titulización de deudas y a través de valorar 2 y 3 y 4 y 5 veces las acciones de una empresa. Tú tienes un valor como empresa, emites unas acciones como empresa, estas van a la bolsa en unos paquetes determinados, alguien compra esos paquetes determinados y los pone a un precio mucho más alto en otro juego de la misma bolsa. Otros compran eso y lo ponen a un juego mucho mayor. Al final esa empresa tiene su valor multiplicado por 5 en un capital que en realidad no existe más que en una parte, en el mejor de los casos, porque normalmente las empresas están sobrevaloradas. Lo mismo con la deuda. Si tú debes 1.000 euros, lo puedes colocar en un paquete, o si un banco tiene 100.000 hipotecas, las puede colocar todas en un paquete y ese paquete tiene una prima de riesgo en función de la cualidad de las hipotecas, es decir, en función de las posibilidades que la gente tenga de devolver esas hipotecas o no. A partir de ahí se juega con esas deudas a mayor o menor y esas deudas van aumentando. Por ejemplo, una deuda inicial de 100.000, de 1 millón de euros puede acabar en el juego especulativo bursátil en 100 millones, 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones, impredecible. Cantidades absolutamente absurdas de capital ficticio empiezan a moverse por el mundo en una bola. Hoy se calcula, porque claro, calcular el capital ficticio, como comprenderéis, no es nada fácil. Hoy se calcula que puede haber más de... El PIB mundial, os lo digo antes porque si no, no podéis mirar bien. El PIB mundial, según los cálculos, puede estar en unos 70 billones aproximadamente, billones con B de dólares en el mundo, el PIB mundial. De capital salido de la nada que está generando hoy todo el ciclo todavía de
inversiones, de especulaciones, de masas dinerarias que se mueven y compran ciudades de las ciencias y compran proyectos aquí y allá y ves que hacen naves y carreteras y todo eso viene del capital ficticio que se está moviendo y que todavía hasta que no estalle se sigue haciendo cosas como los últimos estertores de un moribundo, pues se calcula en más de 1.200 billones lo que se está moviendo hoy en día en ese sentido, ¿no? Esto, los especialistas en calcular estas cosas, como no podíais suponer que fueran otros, son los suizos. La banca suiza son las que se calcula del auténtico nivel de las riquezas, la riqueza a nivel productivo y la riqueza ficticia en el mundo, y tienen la Credit Suisse Bancaire tiene bastantes datos al respecto. Bueno, entonces esto ha sido una solución que al mismo tiempo es un cáncer. O sea, le ha solventado la falta de inversión productiva a través de la generación de dinero falso, que no es dinero falso exactamente, es dinero ficticio, no es lo mismo. De dinero ficticio y que le ha permitido al capital productivo seguir funcionando un poco a base de estar parasitado también. Pero luego tenemos otra huida que se ha protagonizado también desde los años 80 hasta aquí, que es es una huida mafiosa, que es la de aprovecharse fundamentalmente del conjunto de la riqueza que había sido creada hasta entonces. Es decir, como ya no podemos generar más riqueza, o lo podemos hacer solo en niveles muy mediocres, lo que vamos a hacer es, para seguir viviendo, cuando uno está moribundo, se está ahogando, agarra lo que sea, y dices, yo sí puedo agarrarme de aquí y sigo viviendo, absorbo oxígeno de aquí, tomo de cualquier lado, es pues apropiarse de lo que se había conseguido hasta esos momentos, que fuera riqueza colectiva, a través de la construcción del espacio de lo social, ¿no? Y apropiarse de todo un conjunto de factores. Es que aquí es muy difícil, ¿no? Porque este molt lluny, no? Totes les gràfiques i tal. Tenies que passar a la 37, si pots passar a la 37. És una bona... Y a partir de ahí, ahora sí, ahí tenéis algunas de las claves de esa apropiación de la riqueza colectiva, que supone, al apropiarse de lo social fue el espacio que se construyó entre el capital y el trabajo, precisamente para poder generar unos espacios de desproletarización de la fuerza de trabajo, de poder tener un mínimo de medios de vida sociales. Y al apropiarse de toda esa riqueza social y cultural acumulada, con la privatización del patrimonio natural, la apropiación de tierras, sustitución de la agricultura campesina o de autosubsistencia por una agroindustria, desaparición de formas de producción y consumo no capitalistas en general, mercantilización de los recursos genéticos, bueno, yo qué sé, todo lo que podéis estar viendo ahí como procesos de apropiación o desposesión, según de qué lado se mire. Para ellos es un proceso de apropiación, para el conjunto de la sociedad es un proceso de desposesión, que también tiene esas técnicas financieras de desposesión, que para no leerlas la tenéis allí, pero eso no deja de ser sino una autofagocitación, cuando también lo hemos llamado autocolonización, en el sentido de que estamos aplicando las mismas recetas que hicimos para las sociedades periféricas del sistema mundial capitalista a partir de los años 80, cuando os acordáis de la famosa crisis de la deuda y los tristísimos planes de ajuste estructural que desde entonces se hicieron célebres. Hoy nos estamos aplicando las mismas recetas a nosotros mismos. En eso quiero decir, cuando digo hoy, nosotros como formaciones estatales, obviamente como clase, nos toca padecerlas al conjunto de la población. Y cuando un sistema funciona generando muletas artificiales, bombas de oxígeno extraídas de la nada, por un lado, y por el otro, devorándose a sí mismo, devorando la riqueza social que hasta ese momento se había generado, pues quiere decir que muy probablemente está en su fase terminal. Esto, siga o no después realizable esa predicción, esa hipótesis, lo que sí que tendríamos que tener claro es que no estamos ya en ningún momento histórico pasado. No estamos
ni podemos volver al capital keynesiano, al capitalismo keynesiano, ni de la regulación social, ni a la fase de acumulación de consumo, producción, consumo, producción, consumo, producción, esta a la que tanto nos habían asociado al capitalismo y que tanta legitimidad mundial había adquirido a través del desarrollo de las fuerzas productivas y la elevación de la calidad de vida de las poblaciones. Nada de eso es posible en adelante precisamente porque estamos ante los límites claros de esa posibilidad de seguir acumulando valor y de seguir, por tanto, distribuyendo riqueza social. A partir de ahora, cualquier elemento de reapropiación de esa parte de la riqueza social que está siendo fagocitada por el capital a gran escala y a un ritmo vertiginoso, no podrá ser llevada a cabo a través de los tradicionales mecanismos de regulación keynesianos, a través de opción pacífica institucional de distribución de la riqueza. Todo esto que intentemos recuperar a partir de ahora tendrá que ser hecho a través de una correlación de fuerzas sociales cada vez más fuertes. Esa correlación de fuerzas sociales pasa por tener a la población movilizada, población que tenga la conciencia clara de que cualquier cosa que va a tener a partir de ahora solo podrá tenerla a través de la lucha y de la movilización social, porque no nos podrá venir nada ya dado, porque sí, de un sistema que está en su fase degenerativa. ¿Cuánto va a durar esa fase degenerativa? Será otra cuestión, pero cuando un sistema entra en su fase degenerativa histórica, entra en un remolino en el que ya no puedes ofrecer caramelos, y cuando ya no puedes ofrecer caramelos, lo que te va quedando son palos para ofrecer. Entonces, probablemente estará abocado a generar políticas de dolor, políticas de muerte. Algunos ya lo han bautizado como un tanatocapitalismo, en el que la guerra social, la represión de las poblaciones y la guerra militar directa cobrarán cada vez una relevancia mayor. Y no, una vez más, no es por ningún capricho de nadie, porque vaya un señor que se llama Trump que se ha vuelto loco o que la otra quiera atacarnos. Es una de las últimas dinámicas que le quedan de apropiación de los últimos recursos energéticos y generar la guerra como un elemento económico fundamental, un elemento que te permite destruir capital para poder recuperar parte del proceso de acumulación, volver al inicio, antes es eliminar sobreacumulación. Y es una implantación de territorios, sobre territorios concretos. Fijaos, ¿os habéis pensado en algún momento qué es lo que está sucediendo en aquellos sitios donde ha intervenido Estados Unidos solo militarmente o con la OTAN? ¿Qué es lo que ha quedado ahí? Agujeros negros sociales. O sea, como un agujero negro, no queda nada, no quedan poderes centrales, ningún poder que pueda preservar sus riquezas, sus recursos, no queda nada que pueda desafiar el que otros vengan y se lleven todo. Y después, una vez que ha destruido todo, mete a la nueva modalidad de fascismo en la actualidad, esos que ellos llaman ISIS, Al-Qaeda y todas estas cosas, meten a sus fascistas, esa es la modalidad del fascismo asiático que es en la actualidad. El fascismo que vamos a vivir en adelante no se parecerá al del siglo XX, ¿no? Tendrá connotaciones muy diferentes. Y estas son unas de las que ya estamos viendo. Y entonces tenemos ahí prácticamente agujeros de devastación, ¿no? Irak, Afganistán, Somalia, Libia, Nigeria muy pronto, tiene petróleo también, no es ninguna casualidad que esté ahí Boko Haram. Siria, que contaros, ¿no? de lo que está pasando allí. Algunos también dicen que cuando un imperio que estaba sosteniendo todo esto comienza a caer y ya no puede mantener su presencia militar, el dominio militar de determinados lugares en el mundo, pueden estar empezando a hacer una política de tierra quemada. ¿Qué hacían los ejércitos cuando ya no podían ocupar unos sitios o antes de que entrara el enemigo? Quemarlo todo. Pues si fijaos, ahora mismo si pudiéramos poner un mapa del mundo, todo eso son pozos quemados, son terrenos quemados.
destrozándolo todo, ¿no? Y bueno, deciros que creo que uno de los elementos muy importantes de movilización para los próximos años y probablemente para los próximos meses tendría que ser el movimiento antimilitarista, el movimiento por la paz, porque estamos en riesgo serio, cierto, de que en cualquier momento se vaya de las manos ya este juego de muerte del planetocapitalismo. Pero me quedaría por lo menos, no sé si me queda algo de tiempo, comentar... Caray, si me queda todo por decir. Me quedaría por lo menos hablaros dentro de ese proceso de autofagocitación, y como supongo que Montserrat os contará también bastante sobre eso, de la riqueza social, está el hecho de la apropiación de todo lo que habíamos conseguido socialmente como propio, como nuestro, y ahí entra toda la dinámica de los comunes también, que es importantísimo hoy para concebirlo como un elemento de lucha cada vez mayor, para poder hacer esta huida, este simulacro de que las cosas siguen funcionando y de que el capital todavía se da un plazo a sí mismo, ha comenzado también, por tanto, a mercantilizar todos esos aspectos que antes nos permitían mantener la vida fuera de la ley del valor del capital. Como decía antes, las máquinas nos dejarán hacer poesía, nos dejarán hacer algunos elementos de creatividad básicos, que no podrán ser automatizados todavía. Dicen que para 2050 ya las máquinas podrán formar un equipo de fútbol que superen al Messi del momento. No sé si podéis imaginaros lo que eso significa en movilidad y en capacidad de reacción y demás, ¿no? Pero bueno, puede ser que sea un poco ciencia ficción. También nos hace falta energía, que eso sería otro problema que tendríamos que entrar en colisión con el proceso de automatización, pero que ya veremos. No, pero simplemente os quería decir que a partir de ese momento lo que se intenta mercantilizar todo lo que forma parte de la vida humana y del sostén de la vida humana. Como cada vez hay menos trabajo asalariado, precisamente por los procesos de automatización, cada vez se necesita también explotar más a la población no asalariada. El trabajo pago es cada vez más sostenido por el trabajo impago. Y eso significa una sobreexplotación también de la población que no trabaja de forma asalariada, pero que tiene que trabajar cada vez más horas para mantener a los asalariados. Eso podéis verlo en cualquier familia donde hoy el salario no da para vivir. Yo tengo alumnos que están trabajando 10 horas al día y que están ganando 350 euros al mes, 400 euros al mes. Y dicen, con esto no me puedo ir de casa. No te preocupes, que hay alguien en casa que trabaja para que tú puedas estar allí. El trabajo no pago tiene que sostener cada vez más al trabajo pago, al trabajo asalariado. Y esto implica la mercantilización de todo el conjunto de la vida. Esto muchos autores lo han llamado, están detrás de eso como capitalismo cognitivo, ¿sabéis? Pero en realidad se trata de hacer mercancías ficticias. No porque sean ficticias en sí mismo, no porque unas cosas tengan intrínsecamente la calidad de no mercancía y otras no. El capitalismo puede mercantilizarlo absolutamente todo. Son ficticias también, igual que capital es ficticio en otro sentido, en este sentido son ficticias porque no tienen trabajo abstracto detrás. Es decir, no tienen valor. Para el capital, la naturaleza, lo que nos da, el agua, la vida, las plantas, no tienen valor porque no tienen trabajo abstracto detrás. Las relaciones humanas, las interacciones humanas, el afecto, el mutuo apoyo, no tienen valor. Pero sin embargo ellos van a mercantilizar, lo están mercantilizando ahora. Pero eso no deja de ser sino un suicidio más acelerado. ¿Por qué? Porque nos están dando como mercancía cosas que no tienen trabajo abstracto detrás. Entonces, ¿qué es a la postre lo que están haciendo? Un aumento del parasitismo. Igual de prolongación del parasitismo financiero al parasitismo de la vida en general. ¿Por qué es lo que se está haciendo? Aquellos capitalistas que se apropian de ese conjunto de relaciones y demás. ¿Habéis oído hablar de la economía colaborativa?
que dice qué solución más buena porque ahora seremos todos solidarios y demás. ¿Qué es lo que se está haciendo con la economía colaborativa? Que lo que antes era, por ejemplo, salir a las carreteras y hacer autostop y ir de un sitio a otro, ahora resulta que tú entras en una aplicación de internet y pagas para que otro te lleve y el otro cobra. Antes podías ofrecer tu casa y que alguien viniera y estuviera en tu casa tranquilamente como solidaridad, como acogimiento, o estaba en la casa, o ibas y la gente se albergaba a sí mismo, las organizaciones unos y otros. Ahora no, haces tú una aplicación y te dan un piso por no sé cuánto y además porque es una habitación puesta para no sé dónde. Si antes querías hablar o podías hablar con alguien, te ibas a verle. No, hoy estás hablando con otro al lado, enfrente de tu mesa y estás hablando por teléfono. Es decir, estamos pagando continuamente por cosas que antes hacíamos no gratis, sino como seres humanos, sin valor. ¿Vale? Entonces resulta que hoy ya no tenemos valor al no estar en el proceso productivo para el capital, pero en cambio las cosas que hacemos nosotros para ellos tienen precio. Pero eso es un rentismo, a ver si logro que lo cojáis o si logro explicarme bien, porque generalmente si algo no se entiende es porque alguien no lo explica bien. Es un rentismo ya extralimitado, en el sentido de que aquellos capitalistas que se apropian de esas mercancías ficticias se apropian del conjunto, se están apropiando de cada vez más parte del valor generado por la sociedad, del todavía valor que se genera en la sociedad. Uno, porque lo cobran a la población, es decir, se llevan parte de los salarios, y los salarios no es sino una distribución del valor, una parte del valor que generan los propios trabajadores que se derivan salarios. Y dos, porque se los cobran a otros capitalistas, es decir, se están apropiando también de parte de la plusvalía que han sacado otros capitalistas. Y con eso hacemos un rentismo cada vez mayor del valor, a través del cada vez más pequeño valor que se genera. Pero imagínate que toda esta mercantilización cada vez es más grande, cada vez más mercancías ficticias que no tienen valor detrás, que no tienen trabajo abstracto detrás y que por tanto generan el nivel parasitario del capitalismo ad infinitum. Esto lo único que puede hacer es terminar por generar la gran implosión. Pero nos está marcando una nueva línea tendencial respecto a las correlaciones de fuerzas sociales y a las luchas sociales. Fundamentalmente en el capitalismo industrial, ese que generaba empleo, sociedad, que generaba espacios sociales y demás, las luchas fundamentales, las claves fundamentales pasaban por la relación salarial, por la relación del trabajo abstracto, por donde se generaba valor y plusvalor, lógicamente. Las luchas fuera de la relación salarial existían, del trabajo no pago, las luchas históricas de las mujeres, las luchas de los pueblos indígenas, los pueblos etnificados, las luchas de las poblaciones marginadas, por supuestísimo, pero no podían adquirir la visibilidad, la importancia objetiva que tenían el sistema capitalista industrial de auge, de desarrollo, de acumulación de capital, porque se mantenían las claves básicas ahí. En cambio, hoy que está diluyendo la relación salarial contractual y está cada vez generando más explotación amplia o difusa, la explotación en el mundo de la vida, la explotación del trabajo pago y a través de formas de trabajo no pagadas o pagadas solo de forma indirecta, eso quiere decir que se socializa también la dinámica de clase y la importancia de la lucha de clase, de la relación de clase entre quienes se apropian de lo producido por otros o de lo generado como riqueza por otros y aquellos que son expropiados. Esa dinámica de relación de clase se socializa al conjunto del mundo de la vida también, al conjunto de la sociedad, que comienza a entrar en una centralidad cada vez más importante también en el momento del capitalismo degenerativo en el que estamos. La posibilidad de supervivencia de esa degeneración en el tiempo dependerá fundamentalmente de cómo se reestructuren estas luchas y de la capacidad que tengamos de poder situarnos estratégicamente delante de este panorama. Pero mi obligación, llevo más de 10 años estudiando la fase actual en la que estamos del capitalismo y demás, es por lo menos advertir tanto al público que estoy aquí como normalmente cuando hablo con organizaciones políticas, a nivel institucional y demás, es advertir de que ya no podemos continuar dando el discurso de un capitalismo que ya pasó y que no va a volver. Jamás en la historia, cuando el capitalismo superó una fase, volvió a la anterior. Jamás.
jamás, y ahora no lo va a hacer. No podemos seguir hablando de pleno empleo, de transportes públicos, de sanidad, de hacer nuestras cosas así, por las buenas, si no es a través de rupturas, no dentro de la dinámica de vida de este propio capitalismo. Por la propia inercia del capital, todo eso es imposible. Entonces, si por lo menos con este marco hay un montón ahí de gráficos y de cosas que os quería dar, pero yo no me he apañado muy bien aquí y demás, pero si hay ocasión y los podemos hablar después o cuando hable con el resto de los compañeros y compañeras que van a estar en la mesa, si al menos esto os puede dar un marco de referencia para todo lo que vais a hablar aquí después, que yo creo que es importantísimo, porque adaptar un derecho constitucional al nuevo orden y a los nuevos sujetos que están surgiendo es de vital importancia, ¿no? Bueno, pues no sé si me he pasado mucho, os agradezco la paciencia. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues a continuación directamente pasamos ya la palabra a Montserrat, que el título de la ponencia es Nueva institucionalidad y participación ciudadana. Cuando quieras. Pues buenos días, muchas gracias por la asistencia y yo voy a tomar pie en algunas de las cosas que ha dicho antes Andrés, porque creo que... ¿Ahora? Sí. Porque creo que el marco que ha dibujado nos permite situarnos con cierta coherencia. Habría cosas ahí, por supuesto, que discutir, en qué fases está, etcétera. Este no funciona. ¿Este mejor? Bueno. Y quería añadir un par de... ¿Sí? ¿Se oye? Un par de cuestiones. La primera, un poco enlazando con lo que él decía, y recogiendo un tema que sobre todo en los movimientos feministas se ha trabajado mucho y se está trabajando todavía actualmente, es marcar este desplazamiento del conflicto clásico entre capital y trabajo a un conflicto nuevo que todavía no sabemos muy bien cómo abordar, que podríamos llamar capital-vida o capital-vivir si preferís, ¿no? Algunos autores lo denominan biopolítica, también hay discusión sobre qué se entiende por el término, sabéis que es un término que proviene de Foucault y que hay diferentes lecturas, pero en términos estrictos lo que significaría es que el conflicto clásico entre capital-trabajo, de tal manera que el trabajo produce, como él muy bien ha señalado, valor materializado en mercancías obviamente, y plusvalor, que es la diferencia entre el valor producido en el conjunto del horario de trabajo y el valor reapropiado por la propia clase trabajadora en sus medios de consumo, ¿no? Ahí, desde la perspectiva feminista, siempre señalamos que hay un hueco, que es el trabajo no pagado, o sea, el trabajo de las mujeres, que es el que permite justamente la reproducción, o gran parte de la reproducción de la propia fuerza de trabajo, del propio trabajador, en términos marxistas. Y desde la perspectiva descolonial se pone de relieve que hay otro olvido, que es el expolio de las materias primas, es decir, que es un cálculo hasta cierto punto limitado, porque en el cálculo del valor no se introduce justamente todo el robo que supone tradicionalmente y que ha supuesto históricamente la expansión capitalista y, por tanto, la desposesión de las riquezas propias de los países colonizados. O sea, que habría ahí ya dos huecos que nos tendrían que permitir entender cómo ese cambio, siendo importante, tampoco es tan drástico, en el sentido de que siempre el capital o siempre el capitalismo ha estado sustentado sobre riqueza social, pongo el social entre comillas, porque quiere decir que riqueza no visibilizada dentro del sistema, riqueza aportada por el trabajo doméstico, riqueza aportada por el trabajo en las colonias, por las materias primas, por el expolio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que mientras en la sociedad que podríamos llamar capitalista moderna el conflicto se centra en capital-trabajo, y los trabajadores son capaces de crear unas instituciones específicas que se llaman sindicatos y que son capaces a lo largo de 200 años y se llaman también otras instituciones quizá no tan específicas, pero también importantes, que son los partidos obreros, que son capaces de limitar ese poder opresor
del capital y de las clases capitalistas. Sin embargo, ese desplazamiento nos coloca en una situación compleja, porque no tenemos todavía, estamos yo creo empezando a construirlo, pero no tenemos todavía herramientas para atender a estas nuevas realidades. O sea, estamos hablando de sindicalismo social, por ejemplo, es un tema que está surgiendo cada vez más, de sindicatos de inquilinos, por ejemplo, frente a la desposesión que suponen las leyes de vivienda. Es decir, estamos hablando de toda una serie de cuestiones, pero que sin embargo no tenemos herramientas tan importantes como pudieron ser esos partidos y sindicatos para contener el expolio y la desposesión a la que nos somete el capital. Y ese es un tema que lo dejo ahí colgado, porque luego con el tema de las nuevas instituciones tendríamos que retomarlo. La otra cuestión sobre la que quería llamar la atención es cómo, justamente a partir de los años 80, las instituciones estatales y las administraciones públicas son elementos de esta reproducción capitalista a medio camino entre la huida especulativa, porque obviamente son administraciones que han endeudado hasta límites insospechados las haciendas públicas, y una especie de reproducción capitalista que precariza a los propios trabajadores. No sé si me explico lo que os quiero decir. Es decir, se ha dado una situación compleja y que a lo mejor yo creo que desde posiciones de izquierda clásica no se ha sabido ver con suficiente claridad, que tiene que ver con todo el neoliberalismo y en los neocons, etcétera, etcétera, que consiste básicamente en darse cuenta de que en un momento en que justamente la producción baja, un nicho de apropiación pasa a través de la contratación pública para atender a los servicios sociales necesarios para la población. Con lo cual, ¿qué ocurre? O sea, yo tampoco tengo mucho tiempo para desarrollar esta tesis, que a lo mejor habría que trabajar un poco más, pero es como si, por una mano, el Estado recoge a través de los impuestos riqueza producida de X maneras, porque hay IRPF, hay impuestos a las sociedades, hay impuestos a las empresas, hay impuestos al patrimonio, etcétera, etcétera. Tú recoges con esa mano toda una gran bolsa y con parte de esta riqueza sufragas, diríamos, pagas los servicios necesarios para la población. Pues sanidad, educación, escuelas infantiles, asistencia a los mayores, etcétera. Pero si eso no lo haces a través de trabajadores municipales, sino que ha habido todo un proceso acelerado de externalización y de privatización, la administración pública ese dinero lo invierte en pagar contratos millonarios para las empresas que prestan esos servicios. Y a su vez esas empresas contratan a trabajadores que in illo tempore podían ser trabajadores municipales, pero que ahora son trabajadores ya no municipales, sino cualquier trabajador, a los que precariza extraordinariamente. Yo le estoy dando vueltas a esto porque en mi nuevo cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid, pues cada mes acostumbro a firmar entre 300.000 y 400.000 euros por junta, simplemente de asistencia a los mayores. Pensar que Madrid tiene 21 juntas. Echar un cálculo. Solamente en asistencia a mayores, la asistencia a domicilio clásica, ¿no?, de una persona mayor que pide pues 2 horas de asistencia doméstica para ayudarle en las tareas domésticas, y que además hay copago porque la persona paga una. Entonces imaginaros que si a su vez, ayer lo estábamos hablando, o sea, a su vez la trabajadora, que es una trabajadora que tiene que atender a esa persona, pondremos en el día 4 personas que atender en los 4 puntos de Madrid, trabaja 4 horas, se desplaza a otros 4, solamente cobra por las 4 que le pagarán a la hora, pues poniendo muy alto, a lo mejor 5 euros, pues echar una cuenta. Entonces, ese hecho, si eso lo multiplicáis por escuelas infantiles, por colegios, por actividades culturales, etcétera, etcétera, una de las primeras cuestiones que a mí me pusieron los pelos de punta cuando llegué al ayuntamiento es que las administraciones públicas son máquinas de contratación, no hacen otra cosa más que contratar y contratar y contratar y contratar. No se puede hacer nada que no pase por contratación. Y la contratación va a empresas privadas, por lo general. A lo mejor aquí en Navarra, estaba pensando en Flores, en Navarra o en Cataluña hay un tejido cooperativo que permite que parte de esa contratación vaya a ese tipo de empresas, pero eso en Madrid no ocurre. Con lo cual estamos dando el dinero a OHL, a FCC, etcétera, etcétera. Y eso me permite enlazar con otra cuestión, que es la famosa historia de la
corrupción. La corrupción no es, digamos, bueno, aparte de que éticamente esté muy mal, cosa que es obvio, pero la corrupción es intrínseca a ese sistema. ¿Por qué? Porque si tú todos los meses estás firmando, como es mi caso, 400.000 euros para la empresa Clece, que a su vez depende de FCC, me parece que es, pues lo más seguro es que si yo llevo 2 años, pero que cuando lleve o alguien que hipotéticamente pudiera llevar 10, el señor de FCC te llame por teléfono y te diga, oye, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Porque tú me estás dando toda esta serie de contratos todos los meses, ¿no? Todos los años, en todas las licitaciones. Pues, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Como que yo te doy, tú me aseguras esos contratos con unas licitaciones que me vengan bien y que no sé qué, y yo te doy un 1%, un 1,5%, un 2%, un 3%, que a su vez me va a permitir mantener la maquinaria del partido. Y es una cosa tan obvia en el mundo privado mercantil, de yo te doy y tú me das, que si no se tiene en cuenta que el espacio público es un espacio específico y que por tanto no puede nunca regirse por las reglas del espacio privado, pues parece que ese acuerdo es algo que entra dentro de la lógica normal, porque a ver, yo te estoy aquí dando a ganar mucho dinero, porque claro, son contratos millonarios los que te doy, porque tú no me vas a hacer un pequeño favor cuando además estás interesado, puesto que si mi partido sigue en el gobierno, pues evidentemente vamos a mantener. Y entonces se crea ahí esa especie de trama de entrelazado entre élites políticas, élites económicas, élites culturales, que generan un discurso según el cual pues eso es lo mejor, porque los trabajadores municipales ya se sabe que son funcionarios y que por otra parte pues son más bien vagos y van a trabajar poco, y en cambio la empresa privada es eficiente. Y ese discurso que se ha convertido en hegemónico desde los años 80 es un discurso que lo que oculta es, podríamos decir, esa corrupción intrínseca del sistema, corrupción, ponerlo entre comillas, porque es un pago de simplemente servicios, en la medida en que justamente las administraciones estatales, locales, municipales, autonómicas, por lo general son máquinas, como digo, de desviar o de vehicular dinero público, que es dinero de los ciudadanos que pagan a través de sus impuestos, hacia las empresas a través de múltiples canales, la mayoría de los cuales, o muchos de los cuales, son esos que estoy describiendo. Eso nos enfrenta también con una situación política en la cual, por una parte, digamos, la propia sociedad, la producción de riqueza está extraordinariamente socializada y hay enormes o cantidad de servicios que son necesarios para poder vivir y que la sociedad los presta, algunas veces mercantilizados y otras no. Pues antes me refería al trabajo doméstico, podríamos referirnos al trabajo cognitivo que tú citabas, a la producción de materiales, a la producción de vínculos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una riqueza social que se produce de modo más o menos, digamos, vehiculado por la forma salarial o no, y a su vez una regulación estatal o una regulación estatal que hace que esta riqueza se vehicule hacia las grandes empresas y los grandes monopolios privados. No sé si me se logro explicar, ¿no? Hay, podríamos decir, como esas dos dimensiones. Y ahí las formas políticas que tenemos no son capaces, a mi modo de ver, de proteger a la población frente a ese desmadre. O sea, todos intuitivamente percibimos como un enorme desastre lo que está ocurriendo, pero sin embargo no acabamos de encontrar las formas políticas ni institucionales para poder cortar ese desastre que nos viene encima. Y ahí quería centrarme en dos cuestiones. La primera, aunque parece que me desvío un poco del tema, pero es que sería, pongamos, como una especie de paréntesis. El sistema político, como todo el mundo sabe, está basado en la lógica de la representación. Es decir, una lógica según la cual elegimos cada 4 años en elecciones a nuestros representantes políticos. Yo quería incidir un poco en esta cuestión de la representación porque, a mi modo de ver, hay un equívoco en esta cuestión. Empezaría diciendo que en puros términos
o en términos estrictos, la representación política es un imposible. La representación política no funciona, no funciona en el sentido de una identificación, de una representación, en el sentido de que el electo represente, es decir, tome decisiones que tomarían sus electores de estar en su lugar, que sería la idea así un poco sencilla de la representación. La representación política es, a mi modo de ver, un sistema de filtros por el cual unas determinadas personas, un conjunto de personas, un colectivo de personas muchísimo menor que la población representada, toma decisiones en nombre de las primeras. Es decir, si tú tienes una población de X millones o de X cientos de miles, haces un sistema de filtros por el cual solo 10, 15, 20, 40 son los que están legitimados para tomar esas decisiones y los otros quedan apartados de la vida política. O sea, yo os decía antes, mi experiencia como concejal es dura, pero no, de vez en cuando me da material para pensar. En uno de esos distritos en los cuales todos los meses firmo 400.000 euros para las empresas, viven aproximadamente pues, 150.000 personas. Y la corporación municipal, o sea, la junta de distrito de ese distrito, somos 27 personas. ¿Cómo pasas de 150.000 a 27? Por un sistema de filtros, que son las elecciones. Es decir, usted va a poder votar a una de estas listas. Nunca va a votar a los 27 en una misma lista, porque como hay distintas opciones electorales, pues sabe que le van a tocar 10 o 9 o 15, depende de las mayorías y las minorías. Por tanto, los partidos políticos, yo sé que a lo mejor estoy diciendo barbaridades y que me vais a pegar, pero los partidos políticos no son elementos de vehicular la representación, aunque ellos se crean que sí. Porque claro, una vez eres elegido, te gusta mucho lo de yo soy representante de, a mí me han elegido, pues no sé, X, ¿no? Ahora Madrid, de la que yo formaba parte, nos eligieron 500.000 votantes. Pues claro, te da como mucha legitimidad, yo represento a 500.000 personas. Pero eso no es más que un discurso de legitimación, eso no es una práctica política. ¿Por qué? Porque justamente en el momento en que esas personas eligen, esos 500.000 eligen a la corporación, ellos se apartan de la política, quedan desplazados, quedan alejados de la política. Y somos nosotros, los electos, los únicos que tenemos capacidad de decisión sobre problemas que afectan a la vida de las personas, entre otras cosas por esto que antes hablábamos, por el desplazamiento biopolítico y por el papel de las administraciones públicas. Tú estás tomando decisiones sobre si esta persona va a tener una vivienda o no, sobre si esta persona va a tener un trabajo en tales o cuales condiciones, sobre cómo se va a desempeñar un determinado servicio. Y sin embargo, tú no tienes más control que el control hipotético que te van a dar estas personas al cabo de 4 años reeligiéndote o no reeligiéndote. Pero no hay ningún vehículo de control entre los electores y los elegidos. Por tanto, no hay un auténtico vínculo de representación. Hay una situación de representación en términos digamos, estructurales o que podríamos utilizar, que podríamos pensar a partir de la lingüística estructural. Tú estás colocado en un lugar donde el otro no está y quien tendría que estar es el otro, no tú. No sé si me explico lo que quiero decir. Tú estás haciendo una labor de signo. Tú eres simplemente alguien que ocupa ese espacio y que desde ese espacio tomas decisiones que afectan a la vida de otras personas de las cuales no tienes ni idea. Y cuanto más separada está la casta política de la población, menos idea tiene. Porque obviamente no vive esos procesos. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que si unís lo primero, lo que acabo de decir con lo que he dicho anteriormente, es muy fácil que se genere una casta, si no os gusta el nombre, una élite, una capa social privilegiada que ocupa el lugar de las decisiones y que deja a la población como gobernados. Es verdad que esos gobernados van a tener capacidad para intervenir en un determinado momento, que es el momento de las elecciones, diciendo, en vez de este, pues ahora voy a votar a aquel, a ver si me cambia las reglas del juego. Pero nunca tiene una capacidad de acción directa, porque nunca está llamado
a intervenir políticamente. Las elecciones, por tanto, y la democracia representativa es un instrumento que lo que hace es dar la voz a la población para quitársela inmediatamente a continuación, porque no construye sujeto político, sino que simplemente construye sujeto político representado, sujeto político que aparece como el refrendo de la legitimidad del representante, pero nada más. Podríamos decir que la población tiene la soberanía política, pero no es capaz de acción política, y por tanto el sistema representativo no fomenta la práctica política, sino que la disuade. No sé si veis ese juego, que es un poco... Claro, como es el discurso hegemónico, pues obviamente todo el mundo tiende a identificarse y ahí se generan otro tipo de cosas. Tampoco me quiero extender mucho porque eso es un tema, a mi modo de ver, complejo, pero ahí tendríamos que hablar de todas las prácticas comunicativas que acompañan a la democracia representativa, cómo se construyen los liderazgos a través de los medios de comunicación, cómo se actúa en esa esfera, el poder de los medios para construir justamente nuevas alternativas políticas, etcétera. Y otra cuestión que me gustaría al menos dejar planteada es que eso no significa, porque desde mi punto de vista estamos en un momento que me gustaría llamar como de revolución democrática, que no sabemos muy bien cómo la tenemos que hacer, pero que está sobre la mesa. Es decir, si logramos vencer al capitalismo, que no sé si lo lograremos, no va a ser a través de una revolución clásica, sino a través de un proceso largo y complejo de transformación en términos democráticos, en términos de expandir la democracia y de aumentar la participación de la población, no en términos de crear, podríamos decir, o de sacarse de la manga soluciones mágicas, porque no las hay. Pero bueno, entonces, dicho eso, no creo que esté sobre la mesa el arrumbar la democracia representativa. O sea, el descartarla, podríamos decir, ¿no? Pero sí hacer esa crítica del propio sistema. O sea, no entenderla como el único sistema posible y que por su sola y mera existencia garantiza la soberanía de la población, sino justamente desde ese punto llamar la atención sobre sus límites, que son esos que he señalado, más otros muchos que en los que podríamos incidir, y darnos cuenta, por una parte, del carácter de espectáculo que tiene esa democracia representativa, del carácter ritual que tiene, y aún así, porque no la vamos a descartar, o en mi opinión no sería bueno, pensar cuál es su carácter positivo. Su carácter positivo, desde mi punto de vista, es única y exclusivamente que establece un control del poder. Es decir, que establece un límite al ejercicio abusivo del poder. Su carácter, por tanto, no es, su carácter positivo, diríamos, no es positivo sino negativo. No sé si entendéis lo que quiero decir. No es positivo porque no vehicula acción política, porque no permite a la población hacer un ejercicio de acción política directa, sino que, como digo, la mantiene en la pasividad. Por tanto, desde ese punto de vista no es positiva, es negativa, pero su acción negativa es importante. ¿Por qué? Porque limita el ejercicio despótico del poder, que es connatural y consustancial al propio poder político. A mí me gusta ahí, y además os provoco también un poco, recordar una famosa frase de Rosa Luxemburgo en su discusión con Lenin y Trotsky, cuando Lenin elimina las elecciones para la Asamblea Constituyente y de alguna manera se carga la propia Asamblea Constituyente, porque él dice los soviets son la nueva forma de participación política. Rosa Luxemburgo, recordáis que tiene una discusión con él y dice no, la Asamblea Constituyente se debe conservar como elemento justamente de control del poder político, porque el mal que pretendéis evitar, que es justamente el que los reaccionarios ganen, que era una cuestión que iba a pasar, es menos mal, digamos, que lo que va a ocurrir, que es que el poder de en este caso del Partido Leninista se va a hacer omnímodo, que es, entre otras cosas, lo que ocurrió. Es verdad que en su momento podríamos haber pensado, los soviets van a ser un contrapoder eficaz y posible, quizá tan potente o más que la propia Asamblea Constituyente, y ese es un debate que en la época se tiene.
pero dado lo que ocurre a continuación y el modo como los soviets además se configuran prácticamente como apéndices del poder del partido dominante, yo creo que esa reflexión de Rosa Luxemburgo viene al caso. Es decir, tendríamos, inclusive en el caso de que fuéramos grupos elegidos mayoritariamente, que eliminar la democracia representativa y el juego de partidos. En mi opinión, no. Aunque eso nos puede llevar a un conflicto muy fuerte entre pues asamblea y poder ejecutivo, entre parlamentos y otras fuerzas, pero creo que es algo que hay que contar con ello en una revolución democrática o en un proceso de transformación democrática. Por tanto, un poco esa cuestión nos enfrenta a la dificultad de cuál es el peso de la democracia representativa dentro de los procesos de transformación que estamos llevando adelante y cuál es el conflicto que abre con estas otras formas de democracia participativa que también estamos impulsando. Entro aquí, por tanto, un poco en lo que sería como la segunda parte de esta exposición. Democracia representativa sí, pero con matices, con limitaciones. Básicamente como elemento de control sobre el carácter despótico del poder, como elemento, digamos, de limitación, pero no como una forma de vehicular ni de representar las exigencias populares. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son agentes, como he dicho antes, de encuadramiento y no agentes de representación, porque la representación no es más que un discurso en gran medida ilusorio, aunque potente. Sabéis que ya os he dicho antes que yo participo de Ahora Madrid y soy concejal de 2 distritos y una de nuestras líneas fundamentales es el tema de la participación. ¿Por qué? Justamente porque partiendo de este análisis, las insuficiencias de la democracia representativa, el secuestro de las administraciones por parte de los poderes fácticos existentes y las dificultades para que desde la propia administración se pueda proteger a la población, vemos que es fundamental el que pueda haber una acción directa por parte de las propias poblaciones en defensa de sus necesidades, ¿no? Que podamos dar cabida a la población directamente, a través de fórmulas complejas. Sabéis que en Madrid hemos puesto en marcha los presupuestos participativos, hay personas que son muy críticas de estos presupuestos, en mi opinión es una buena medida, aunque solamente gestionan o deciden sobre una parte del presupuesto municipal, pero creo que eso es importante. Sabéis que otra de las medidas hemos puesto en práctica una cosa que se llama foros locales, que están abiertos a toda la población, es decir, que cualquier persona puede participar directamente o cualquier asociación. Y ahí quería centrarme en algunos problemas de eso que llamamos participación, como tendencialmente abrir el espacio político a la presencia directa de los gobernados, de los afectados, para que de alguna manera esa población tenga elementos de control y de limitación del poder de las propias instituciones públicas. Una primera cuestión tiene que ver con las metodologías participativas. Para mí son muy importantes. ¿Por qué? Porque los espacios participativos tienen que regirse y tienen que poner en marcha metodologías participativas, podríamos decir, auténticas. No vale reproducir en los espacios participativos las lógicas dominantes en los espacios al uso. Es decir, no podríamos pensar que un foro local estuviera estructurado como está este. Es decir, con una mesa donde hablamos los que sabemos y un montón de gente que escucha y que piensa lo que también buenamente le parece. Sino que hay que estructurarlo desde el primer momento con con grupos de trabajo, con grupos motores, con dinamizadores, con facilitadores, a veces con pegatinas, con una dinamización del propio trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el objetivo de cualquier tipo de asamblea o de grupo de debate participativo está en que la inteligencia fluya, que el debate fluya, a partir del presupuesto de que la inteligencia es colectiva y no es individual. Por tanto, en la medida en que todos
podamos empezar a hablar sobre aquello que nos interesa. Supongamos que estamos en una mesa de trabajo sobre cultura, obviamente no se trata de un debate sobre qué es cultura, sino se trata de qué medidas para implementar la cultura en el distrito vamos a poner en marcha. ¿Cuáles son los agentes? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de cultura nos interesa? Y eso tiene que ser resultado de un debate colectivo donde la gente en nivel de igualdad y de horizontalidad se pronuncie. Por tanto, las metodologías participativas, que tienen mucha tela, porque ahí todas estas cosas son importantes, pues que haya plenarios, que el debate fluya, que no haya bloqueos, que se llegue a consensos, etcétera, etcétera, que se identifiquen los conflictos, son desde mi punto de vista fundamentales. Hay quien sostiene que esas metodologías son una especie de adorno y no sirven para nada, porque en último término pues hay algo así, se trata de algo así como una especie de terapia colectiva donde todos ponemos sobre la mesa lo que desearíamos, lo que querríamos, lo que tal, pero no se llega a acuerdos. Yo no estoy de acuerdo, creo que al revés, que somos capaces de generar consensos muy amplios y de individualizar dónde están los disensos y dónde están los problemas, y además de cobrar lógicas tradicionales, por ejemplo, la lógica de género. Es habitual que las mujeres hablen menos y que los varones pues hegemonicen las discusiones, y entonces ahí, sin embargo, si se establece un nivel de horizontalidad desde el principio, pues la cosa puede cambiar y se pueden introducir otros puntos de vista. Por otra parte, porque es fundamental, desde mi punto de vista, que la propia configuración de las alternativas sea participativa. No voy a aburriros con una explicación de cómo surgió Ahora Madrid. Supongo que algunos de vosotros lo conocéis y si no, pues luego lo hablamos. Pero desde el principio estuvimos muy atentas a que la configuración de la propia candidatura municipalista fuera una configuración participativa, desde el principio. Es decir, justamente con plenarios, con grupos de trabajo, con debates, con discusiones, con la Constitución, la construcción del programa, etcétera, etcétera. Porque justamente desde eso, de esa, podríamos decir, de esa puesta en juego de una nueva forma de hacer política, de donde puede surgir, desde mi punto de vista, una nueva institucionalidad, o al menos la idea de nuevas instituciones que fueran capaces de vehicular esa otra manera de entender la política. No es lo mismo, obviamente, construir una candidatura municipalista desde la base, a través de un proceso que dura varios meses, que hacer procesos participativos desde la institución. O sea, no es lo mismo lo que hicimos en el 2015, que es constituir justamente esas candidaturas municipalistas, que ya una vez en el gobierno propiciar esos procesos de presupuestos participativos, de foros locales, etcétera, etcétera. Porque en el primer caso podríamos decir que partes de unas mini organizaciones existentes que de alguna manera en todo el proceso van configurando una especie de agente nuevo, mientras que en el segundo, desde la institución, tú invitas a la población justamente a hacer un determinado camino, ¿no? Es decir, que hay algunas diferencias entre una cosa y otra. Por eso que también algunas personas entienden que son procesos participados y no participativos, porque la participación está ya muy restringida o muy marcada ya desde el principio, que deberían ser procesos más autónomos. Es decir, que yo desde mi punto de vista ahí lo que estamos es abriendo un camino de experimentación política que me parece muy interesante, que no sabemos tampoco hasta dónde va a llegar y que tiene determinados problemas. Como digo, tiene problemas con el conflicto que se genera entre democracia representativa y democracia participativa, tiene el problema de cuál es la forma como se producen ahí los procesos, tiene el problema de sus límites y de su capacidad para generar nueva institucionalidad. ¿Por qué se produce ese problema entre democracia representativa y democracia participativa? Porque si tú mantienes la democracia representativa, que es lo que hacemos, estableciendo manteniendo la estructura de plenarios municipales con presencia de los partidos y de los vocales de los partidos, que son aquellos que tienen capacidad de decisión, y simultáneamente abres la vía para que una parte del presupuesto se decida a través de presupuestos participativos, o para que una parte de la acción municipal se decida a través de foros de participación donde cada quien puede opinar y puede tener un voto, puede decidir,
Lo que te ocurre es que puede haber un conflicto entre lo que presentan los foros y lo que presentan los plenos, no sé si os dais cuenta. Y en ese conflicto, obviamente, no está legislado quién tiene razón, o al menos tenemos una disputa jurídica en ese sentido. Es decir, suponeros que el foro decide una determinada actuación y que el pleno la veta. Pues en ese caso, la democracia representativa, el órgano representativo, estaría vetando una decisión tomada por la población en un foro que es un organismo institucional, es una institución exactamente igual que el primero. Por tanto, ese es un tema que aquí los juristas en algún momento tendréis que establecer qué prima, qué cosa prima sobre la otra. Y supongo que hay artículos de la Constitución, porque cuando hicimos el reglamento llegamos a ellos, en los cuales se dice la población podrá participar de modo directo o indirecto, pero si hay un conflicto entre las dos cámaras, por decirlo así, o las dos instituciones, pues habrá que ver quién prima. A mí me parece que eso es un conflicto típico de un proceso revolucionario. O sea, en cualquier proceso revolucionario lo que ocurre es que una cámara se enfrenta a la otra, la Cámara de los Comunes contra la Cámara de los Lores o la Cámara Baja contra la Cámara Alta. Es decir, es lógico que en un proceso de transformación ocurra esto, pero obviamente eso plantea problemas. Puede plantear problemas de desobediencia, porque imaginaos que en este momento el concejal o la concejala dice, bueno, pues digáis lo que digáis vosotros, yo me voy a atener al resultado del foro. Obviamente, si hay una estructura una capa superior, pues te puede inhabilitar. Y no está claro que tengas el apoyo justamente popular de las personas que forman parte de este entramado, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, abrimos ahí una caja de truenos, porque introducimos una brecha en lo que sería todo el ordenamiento constitucional que marca las competencias de los diferentes poderes. Y eso se puede dar. Y además eso, en nuestro caso, el Partido Popular lo está aprovechando. Porque claro, en cualquier momento te bloquea una determinada actuación porque dice que ellos son los auténticos representantes y depositarios de la voluntad popular. Por eso a mí me parece tan importante tener en la cabeza que eso de la representación no es más que un discurso de legitimación, pero no les puede dar a alguien un poder por encima de los representados. Otra cuestión que allí hay, ¿tengo? Muy bien. Otra cuestión que allí hay, y que supongo que se os ocurrirá esa crítica, es que justamente en el momento que tú abres los espacios de participación, el enemigo, podríamos decir, se cuela. Es decir, ¿qué es lo que nos ocurre? ¿Quiénes son los grupos, clubs, gentes que se te inscriben en el foro de participación? No solamente las fuerzas vivas de los distritos o de la ciudad, sino también pues, los lobbies eclesiásticos, los lobbies hoteleros, las asociaciones de las empresas, los clubes deportivos, etcétera, etcétera. Y por tanto, claro, te puede ocurrir que en un proceso de participación directa, como nos ocurrió en Plaza de España, no te encuentras, porque esa es otra ficción que en mi opinión hay que desterrar, no te encuentras al individuo, a la persona privada vecina del barrio que vive en el cuarto, sino a quien te encuentras es al lobby hotelero y al lobby tal y al otro y al de más allá. Entonces, claro, los procesos de participación son procesos complicados y complejos que hay que saber abordar, porque el discurso de la participación, pues hasta cierto punto nos puede parecer encantador, pero debajo de esto, obviamente, hay una presencia. Y para eso hay que darse cuenta que la ciudad es una sociedad, es un territorio atravesado por conflictos de todo tipo. Entre otros, conflictos de clase, conflictos de estatus, conflictos de género, y que esos conflictos afloran en los espacios que tú estás abriendo a la ciudad. Esos no son espacios pacificados, son espacios enormemente conflictivos. Y esa es otra cuestión que también hay que tratar. Y por último, porque a lo mejor luego más adelante trataréis también esa cuestión, una participación individualizada, muy individualista y únicamente centrada en la página web, pues también tiene sus problemas. Sabéis que en Madrid se ha puesto en marcha una página que lo lleva el compañero que es concejal de Participación Ciudadana, Pablo Soto, que además es un crack de los hackers y tal y cual. Él lleva esa página, la página decidemadrid.org. Entonces, claro, ahí
tú te encuentras con una especie de, podríamos decir, competición a ver quién se lleva más votos para su propuesta. Es decir, que Menganito Pérez, sentado en su casa, puede idear que sería maravilloso poner no sé qué cosa en no sé qué sitio, lo cuelga en la página y si en un determinado momento consigue, no me acuerdo cuánto es, me parece que el censo es como un 5% de la población de Madrid, que va en torno a los 3,5 millones, lo que es propiamente la ciudad, esa propuesta va a poder ser presentada en la página y votada por cualquiera que se sume a la página, ¿no? Que entre en la página y ponga su voto. El año pasado, algunas cosas de los presupuestos participativos fueron ganadas en esa especie de competición entre yo me he conseguido 100.000 apoyos y tú te has conseguido 95.000. Pero claro, cuando ves las propuestas, pues algunas eran pues de chavales de un barrio, pues bueno, muy bien, que habían conseguido movilizar a todos sus abuelos, tíos, parientes, vecinos, etcétera, etcétera, para defender una determinada propuesta, que en ese caso estaba bien, pero que podría no estarlo. Entonces, quiero deciros que también esa concepción tan individualizada de la participación a través de las páginas web y de los medios informáticos tiene sus qués, porque detrás de eso no siempre hay un movimiento social, sino que puede haber simplemente casi un concurso de vedettes o algo así. Entonces, también es un tema que nos obliga a reflexionar. Pero un poco para ir terminando. ¿Es posible la creación de nuevas instituciones? Para mí es un axioma básico. Aquí quería leeros un texto de Gilles Deleuze, sabéis que es un filósofo francés que murió hace unos años, que a mí me gusta mucho, y él dice, justamente estableciendo la relación entre instintos e instituciones. Y dice, realmente el ser humano no es un ser instintivo, o sea, no es un ser que se deje llevar por instintos, es un ser institucional, es un ser que es capaz de generar instituciones para satisfacer exigencias. Os cito el texto. Dice, no hay tendencias sociales, sino tan solo medios sociales de satisfacer las tendencias. Medios que son originales porque son sociales. Toda institución impone a nuestro cuerpo, incluso en sus estructuras involuntarias, una serie de modelos y da a nuestra inteligencia un saber, una posibilidad de previsión, así como de proyecto. Llegamos así a la siguiente conclusión. El hombre no tiene instintos, hace instituciones, crea instituciones. Y las instituciones son resultado de esa inteligencia colectiva que nos permite en un determinado momento decidir colectivamente a través de movilizaciones sociales potentes, como han sido, que duda cabe, todas las revoluciones, qué nueva institución crear. Se crea un parlamento, o se crea un municipio, o se crea una institución foral, o se crea una institución no regulada, como la PA, por ejemplo, ¿no? La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que puede ser un embrión de esa nueva institucionalidad. Es decir, tenemos que pensar, desde mi punto de vista, que en ese proceso de transformación social democrática en la que estamos metidos, tenemos que crear instituciones que sean capaces de justamente crear vías por las que satisfacer socialmente determinadas exigencias sociales. Y os pongo un ejemplo. Para mí es extraordinariamente frustrante, en uno de los barrios donde estoy, el barrio de Tetuán, que es un barrio muy precarizado, que una institución como el ayuntamiento no sea capaz de detener los desahucios y que una institución alegal como Stop Desahucios de mi barrio sea capaz de detenerlos a través de fórmulas de resistencia, porque claro, pones el cuerpo, vas ahí, te enfrentas al juzgado, pero también a través de fórmulas de negociación, negociando con los bancos, negociando con los jueces, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, las personas que llegamos a la institución legal, a la institución de gobierno, a través de plataformas como Ahora Madrid, lo que tenemos que hacer es inventarnos fórmulas raras. Nosotros nos hemos inventado una, que es la Mesa contra la Exclusión, en la cual podamos estar a nivel horizontal los movimientos sociales con instituciones alegales como puede ser la PA, la Junta, como somos nosotros con nuestros técnicos sociales, y justamente el movimiento social ciudadano, que está ahí. No sé si veis ese juego, ¿no?
Es decir, lo que podríamos llamar como una especie de instituciones monstruos. Son instituciones monstruosas porque no son instituciones reglamentadas, legales y siguiendo la ley, y que son el contrario, como el otro lado de la institución alegal, incluso ilegal, sino que logramos crear como una especie de espacio de encuentro protegido por la autoridad, en ese caso por la concejalía, para que justamente podamos encontrar en común determinadas formas de solventar cuestiones. Obviamente que ahí se nos plantea todo tipo de problemas, bordeamos la ley, estamos en el límite, podemos ser inhabilitados. A su vez, a lo mejor esas plataformas nos piden cosas que dentro de la mesa no se pueden decidir, etcétera, etcétera. O sea, abrimos ahí un espacio de conflicto, pero que a mí me parece muy importante, porque justamente este es el reto desde mi punto de vista. Lo mismo os diría con los bancos de alimentos y con otro tipo de experiencias de este tipo, ¿no? Cómo desde la institución podemos crear espacios donde justamente eso que bordea la ley, que está fuera de la ley, pero que responde a la necesidad de satisfacer una necesidad, se encuentra con la institución y no encuentra en la institución justamente un rechazo, sino por parte de la institución hay como una especie de vía. Y ya con esto, y aquí solamente para terminar, la dimensión feminista desde mi punto de vista es fundamental. ¿Por qué? Un poco retomando lo que decía al principio. Porque justamente las luchas feministas, como luchas de las grandes olvidadas que hemos construido mundo, pero que nunca hemos aparecido como creadoras de valor, por eso que tú decías antes, aportamos este saber hacer de que la vida, el mantenimiento de la vida, el sostenimiento de la vida, hay que ponerlo en primer término. Porque cuando tú decías esa capacidad destructiva del capitalismo contemporáneo, a mí me venía a la cabeza aquella espantosa frase de Schumpeter de la destrucción creativa, ¿no? Destruyes para volver a crear. Porque claro, ese es un elemento de reconstrucción del capital. Pero nosotros sabemos que lo destruido no se puede reconstruir. Es decir, que las horas y horas y tiempo y esfuerzos y sufrimientos que son necesarios para construir algo, no se puede reconstruir. Eso ya se perdió, ya desapareció. Y por tanto, que tenemos que proteger esos lazos, podríamos decir como una antitrama, esas tramas que sostienen el vivir. Y ahí es donde nos debemos focalizar. Desde mi punto de vista, si es cierta la tesis de que justamente el conflicto se desplaza al conflicto capital-vida, esa lectura feminista del cuidar los procesos, del cuidar el sostenimiento del vivir, de que justamente los procesos políticos sean procesos que acompañen este cuidado, que nunca estén del lado de la destrucción, sino del lado de la creación y de la creación colectiva de nuevas instituciones que nos permitan de alguna manera protegernos frente a esa destrucción que nos viene por parte del capital, masculino por otra parte, es fundamental. O sea, frente a la tesis de Hobbes, que recordáis, para quien las instituciones políticas son formas de regular la lucha abierta entre intereses contrapuestas para que la conflictividad no ponga en riesgo la supervivencia del cuerpo social, yo creo que la mirada feminista lo que nos dice es que sabemos que esa conflictividad existe, por tanto, tenemos que enfrentarnos a ella, pero el camino no es crear un soberano que nos proteja de la conflictividad, sino el camino es crear formas de encuentro entre intereses contrapuestas que nos permita empujar al capital a sus cuevas de Alibaba, de donde nunca jamás debieran haber salido.